Muy buenas noches y bienvenidos a la entrevista de la semana, una entrevista en la que hoy no podíamos dejar pasar la oportunidad que nos trae esta jornada de viernes en Aracena, y es que hoy ha estado muy presente en nuestro municipio la figura del defensor del pueblo andaluz. Desde esta mañana, en una jornada maratoniana en la que el defensor del pueblo andaluz, y en concreto su adjunto, Luis Pizarro, pues ha estado teniendo encuentros, reuniones, charlas y otro tipo de actividades con asociaciones, instituciones y otros organismos de nuestro municipio. Y nosotros hemos querido aprovechar ese momento y le hemos echado el lazo al defensor del pueblo andaluz, o a su adjunto, en este caso a Luis Pizarro, ya que abusamos un poco de la confianza que en Aracena tenemos con él, porque es una cara conocida de Aracena, es un amante de la sierra de Aracena, compartes aquí amigos y buenos momentos, y bueno, pues desde esa confianza tenemos esta noche en Tele Aracena con nosotros a Luis Pizarro, representación de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Buenas noches. Encantado y muy buenas noches. Bueno, bienvenido y gracias por prestarnos un momento de la apretada agenda que habéis tenido hoy en Aracena, y bueno, desde 2 días estáis presentes en la Sierra de Aracena, el jueves en Cortegana, hoy aquí, y un poco desde qué visión y desde qué objetivo, porque es como una campaña especial la que se pretende hacer desde la Oficina del Defensor del Pueblo. Sí, el Defensor del Pueblo, como sabes y como saben las personas que nos están escuchando, tiene un papel fundamental en la comunidad autónoma andaluza, que es la de garantizar y proteger los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos que están recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de todos los andaluces y todas las andaluzas. Un problema que tiene el defensor histórico es que está asentado exclusivamente en la capital, en Sevilla. O sea, no tiene, como otras instituciones, una delegación territorial en cada provincia, las comarcas de toda Andalucía, sino que tiene una única sede, eso está así por ley, una única sede residenciada en Sevilla, en la ciudad de Sevilla. Eso ha hecho siempre que haya un pequeño sesgo de que la mayor cantidad de gente que acude a la oficina a reclamar, porque piensa que sus derechos están siendo vulnerados, sean fundamentalmente de las proximidades de Sevilla, del entorno de Sevilla, de la propia capital, de la provincia y de las provincias más cercanas. El tema de la revolución tecnológica, de las comunicaciones y demás, ha hecho que para la gente sea mucho más accesible ahora mismo el defensor, porque puede escribirle un correo electrónico sencillamente, entrar en la página web, entrar en Facebook, por Twitter o lo que sea. De todas esas vías ahora mismo pues, se vale el defensor para hacer llegar más, aproximar más a la gente la oficina, ¿no? Y los servicios de la oficina. Siempre ha estado el teléfono, siempre ha estado el servicio postal. Por todas esas vías se puede relacionar el defensor con la ciudadanía y la ciudadanía con el defensor. Pero hemos querido dar un paso más allá y llevar la oficina físicamente al territorio. Y llevamos ya pues 1 año y pico viajando por toda Andalucía, por las diferentes comarcas, decenas de comarcas andaluzas, para acercar físicamente a funcionarios de la oficina, en un espacio que nos ceden habitualmente los ayuntamientos, acercar la oficina para que los ciudadanos la conozcan, puedan hablar con un funcionario del Defensor del Pueblo, con el propio Defensor del Pueblo, con sus adjuntos, cuando se tercie, y presentar allí mismo quejas o reclamaciones en defensa de algún derecho que haya podido ser vulnerado. En esa lejanía... Y nos ha tocado Aracena con el gusto, como bien decías tú antes, con el mayor gusto para mí en concreto, que soy un apasionado de Aracena. Me voy a quedar el fin de semana. Bueno, vas a aprovechar la visita. Bueno, además se nota un poco, no sé si tu amor por Aracena vino un poco también por tus orígenes extremeños, la vinculación que tiene esta comarca con Extremadura. Bueno, y mi madre, que siempre me ha contado que tenía un abuelo, el abuelo de mi madre, es decir, mi bisabuelo era de Aracena. Eso yo me he enterado tardíamente. Yo ya venía a Aracena
desde principios de los 90, finales de los 80. Pero a Galaroza y a Aracena. Pero mi madre me ha contado que tenía un bisabuelo que era un Márquez de la Osa, que por lo visto es un apellido relativamente reciente, frecuente aquí en Aracena. Pero sí, efectivamente yo era extremeño, muy pequeño me fui a Sevilla, mi padre quería que estudiáramos allí y tal, y yo mi norte ha sido siempre que se acabe el famoso Chare para venirme de médico ahí que es tu profesión. Chare de Aracena. Bueno, pues esa será una de las demandas principales Eso. que os esté trasladando ahí la población, trabajando. ¿no? Precisamente, ahora entramos un poco en eso, en cuáles son las quejas más habituales, pero sí, hablando un poco de esa lejanía, digamos, entre comillas, que tiene la oficina del Defensor del Pueblo, pues por esa circunstancia de que tiene una oficina en Sevilla. Curiosamente, con la Sierra de Aracena se da un caso como aún más llamativo, y es que en los 30 años de funcionamiento han sido poquísimas las quejas que se han recibido desde esta comarca. Ese es un dato que nos ha llamado mucho la atención. La gente que ha estado estudiando antes de venir aquí para pillar antecedentes, para conocer cuáles eran los problemas de los que se quejaba la gente en la comarca, y para estudiar el histórico y eso, de pronto vieron que solamente había 50 quejas, en los 30 años de historia del Defensor del Pueblo. Es decir, que había a menos de dos quejas por año, de las miles y miles y miles de quejas que se reciben todos los años en el Defensor del Pueblo. En Aracena de Aracena se reciben menos de 2 quejas por año. Es sorprendente. Bien, es verdad que en los últimos años se ha incrementado. Hablábamos de que en el último y en el penúltimo eran en torno a 12 quejas o 13 quejas, pero en todo caso son muy pocas en comparación con lo que se recibe del resto de Andalucía. Es un hecho significativo, y que lo estamos hablando con las personas, con el alcalde o con la gente del instituto, con la gente de las entidades de las organizaciones sociales de la comarca, a qué se puede deber. Hombre, que a lo mejor lo primero que dice es que pues la gente está bien y vive bien y vive a lo mejor que en otros sitios. No, yo pienso que aquí se está muy a gusto, pero seguro que hay muchos problemas y que la gente tiene muchas carencias, y que igual que hay problemas de vivienda en otros sitios de Andalucía, igual que hay problemas con el salario social, igual que hay problemas con la dependencia, igual que hay problemas con la salud y con la educación en el resto de Andalucía, en esta comarca tiene que existir esa problemática, aunque sea en menor grado, pero la tiene que haber. Un poco pensamos que a lo mejor la institución, la Oficina del Defensor del Pueblo, no era suficientemente conocida, y también de ahí esta presencia física del defensor, que ha sido uno de los primeros sitios a los que ha ido. ¿No? Hemos estado en Almería, que está muy remota, en Jaén, etcétera, para acercar la Oficina del Defensor del Pueblo, pero hemos querido, en la cercanía de Sevilla, venir específicamente a Aracena precisamente por esa situación, ¿no? de escasez de quejas, y a lo mejor atribuible a escasez de conocimiento. Ya podemos hacer algo de balance, aunque un poco aventurado todavía, pero de cuál ha sido la respuesta de la población de Cortegana y de Aracena con esta oficina que se ha trasladado, porque bueno, pues, puede que ahora cambie, ¿no? Claro, esa cifra, ¿no? Eso esperamos, que a partir de ahora pues mejore. En todo caso, mejore la relación. Es decir, nosotros tampoco estamos obsesionados con que todo el mundo nos tenga que presentar escrito. Eso tiene que ser una necesidad que sientan los ciudadanos. Si los ciudadanos ven satisfechos sus derechos y no hay problema, pues mejor, para nosotros mejor, que no tuviera razón de existir el Defensor del Pueblo, porque los derechos estuvieran perfectamente protegidos. Pero como no es así, desgraciadamente, pues lo que sí esperamos es que la gente, una vez que nos conozca, que nos ha conocido, pues se acerque más al Defensor del Pueblo. Ya no hace falta ir a Sevilla, escribirnos un correo electrónico, llamar por teléfono. En cualquier sitio se puede encontrar el teléfono, en Google, el teléfono del Defensor del Pueblo, y nosotros nos pondríamos rápidamente manos a la obra para intentar solucionar sus problemas, ¿no? O sea, que a través de el balance, digo, lo que tú me preguntabas, el balance, la verdad es que yo creo que bien, o sea, que la gente ha respondido, que estábamos reuniéndonos ayer en Cortegana, hoy en Aracena, con agentes sociales, con la gente que hace, los profesionales que realizan el trabajo social, con las instituciones, y bueno, pues vamos contentos, ¿no?
En Cortegana ayer, por ejemplo, pues hasta ya cuando ya se había cerrado físicamente la oficina, pues recibimos una llamada a las 7 y pico de un vecino de Valdelamusa para contarnos que en su pueblo, que pertenece a Cortegana, pero está tan periférico y eso, que el ayuntamiento no lo atiende. Los problemas de acerado, los problemas de arreglo de calle, de abandono, de los matojos que inundan esto, que corren peligro de que se incendien. En fin, Valdelamusa, por ejemplo, pues un sitio relativamente poco conocido, ya ha presentado una queja al defensor del pueblo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues mira, un rincón que hasta ahora probablemente eso, era un poco inaccesible, ¿no? Un rincón de la sierra que probablemente muy poca gente conozca fuera de esta comarca, ¿no? Bueno, aquí en Aracena se puede dar también ese caso, porque hablamos de un núcleo también con aldeas. Muy dispersas. Con aldeas dispersas, núcleos muy pequeños de población, es algo que pasa en Cortegana, en Almonaster. Eso es un poco una característica de esta sierra, peculiar, que ya de por sí tiene un aislamiento geográfico con respecto a las capitales. Pero además eso, dentro de lo que son los municipios centrales están las aldeas. Sí, sí. Por ahí van un poco quizás las demandas principales. Por ahí vienen de la comunicación y todo lo que se relaciona con la comunicación. O sea, el problema del arreglo de los caminos y de las carreteras es una de las demandas que se ha percibido en esta visita. Que ya conocíamos algo, porque algunas de las quejas de las pocas quejas estas que decimos que recibimos versan sobre esta cuestión. Y que vamos a intentar exigir a la administración que cumpla con su obligación de mantenimiento, conservación, arreglo de estas vías de comunicación que son imprescindibles para que un territorio muy disperso, extenso, pensemos que casi desde la frontera de Sevilla hasta Portugal, esta comarca, una comarca muy extensa, muy poco poblada, muy poco densa, y que por tanto las comunicaciones tienen que ser un elemento central para garantizar la prestación de otros servicios. La salud. Hay montones de enfermedades, el ictus, montones de enfermedades que son las enfermedades cardiovasculares, que son tiempo dependientes. Es decir, que en función del tiempo con el que se trate, la persona tiene éxito, vive y vive sin secuela, o la persona tiene muchos problemas, incluso puede morir. Entonces, es necesario que estas vías de comunicación estén en perfecto estado y, hombre, lo más posible, acercar los servicios a los ciudadanos. Otra de las cosas que se han quejado los ciudadanos a lo mejor es precisamente que los servicios sanitarios no están el tiempo suficiente. Por supuesto, lo del Chares, que comentábamos antes, es necesario que haya un hospital con todas las prestaciones que tiene un hospital que esté en el centro de esta comarca. Hombre, centro geográfico, la discusión famosa era si era un Repilao, por ahí, por esa zona. Pero bueno, el centro, el que está ya en construcción, que se quedó parado inexplicablemente, que lleva ahí 10 años, pues ese tiene que estar en funcionamiento. Esta comarca tiene que tener un hospital que resuelva sus problemas y la gente no tenga que ir a no sé cuántos kilómetros a Río Tinto, que probablemente esté fuera de esa crona de seguridad para enfermedades, para cuestiones graves. Los temas educativos, de colegios y tal. Tiene que haber lo suficientemente engrasado el tema de la comunicación para que los colegios tengan niños y los niños puedan tener un colegio lo suficientemente cercano. No sé si quizás los ciudadanos puedan tener el concepto de que la oficina del defensor sea un poco como una hada madrina que concede deseos. Igual no se explican el funcionamiento en el sentido de eso. Cuando llega una demanda como pues eso, la obra inacabada del Chares o las carreteras que conectan aldeas con los municipios centrales, cómo el defensor lucha en esa batalla, ¿no?, a la institución y cómo lo consigue, o sea, cuáles son los logros reales luego, ¿no? Es un poco la pregunta que yo creo que estará en la mente de los ciudadanos, decir, bueno, ¿hasta qué punto me cumplen el deseo desde la oficina del defensor? Hombre, no es un mago el defensor del pueblo, efectivamente, no es un rey mago que traiga, que satisfaga las ilusiones de todas de los ciudadanos. Pero sí es efectivo. Pero efectivo es decir, en un altísimo porcentaje las quejas de los ciudadanos son resueltas, muchas no, y hay ciudadanos que se enfadan, porque dicen, bueno, he recurrido y al final no habéis hecho nada. El defensor del pueblo es un comisionado parlamentario, es decir, el propio Parlamento
donde están los representantes de toda la ciudadanía, es el que elige lo más unánimemente posible para que no sea de un partido, para que no sea de un sector de la ciudadanía, sino que represente a todos. Elige, por el mayor consenso, elige al defensor del pueblo y le encomienda, el Parlamento le encomienda que vigile a todas las administraciones para que cumplan su obligación de solucionarle los problemas a la gente y de proteger los derechos de la gente. Eso es lo que tiene que hacer el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, a diferencia de un tribunal de justicia, no tiene capacidad vinculante. O sea, un juez dice, sentencia, hágase tal, y se tiene que hacer, si no va a la cárcel, ¿no? El juez, sus decisiones son absolutamente imperativas. El defensor del pueblo tiene una autoridad moral. Es el que le dice a la administración, oiga, le recuerdo que usted tiene que solucionar este problema de salud de la población. Tiene que arreglar el colegio, tiene que arreglar tal parque, tiene que darle la dependencia en un plazo razonable a esta persona que la ha pedido. Tiene que evitar que haya gente que no tenga que comer, que hay muchas desgraciadamente en nuestra tierra en este momento. Tiene que darle las prestaciones sociales adecuadas a todo el mundo. Eso lo hace el defensor recordándoselo a la administración sus obligaciones legales, sus obligaciones democráticas, sus obligaciones morales. Eso lo hace el defensor y habitualmente ya digo que la administración tiene que aceptar la recomendación del defensor del pueblo. Si no lo hace, tiene que argumentar por qué no lo hace. Tiene que explicarnos el por qué no lo hace. Y si no lo hace ni lo argumenta y los argumentos no son de recibo, el defensor del pueblo lo denuncia públicamente y lo refleja en el informe anual que traslada cuando damos parte al Parlamento de nuestro año, que es el informe anual, ahora lo acabamos de presentar. Explicamos qué ayuntamientos, qué instituciones, qué organismos han respetado lo que le ha pedido el defensor del pueblo y quiénes no. Y que por lo menos la gente sepa quién cumple y quién no cumple con sus obligaciones, ¿no? Bueno, una función de fiscal también hay, ¿no? Exacto. Todas, cada queja, cada consulta particular, porque son muchos particulares los que se dirigen, se traslada y toma su cauce, o se toma un poco un baremo de cuál es la que más se repite, todas se trasladan. Todas, salvo hay unas razones legales para no admitir a trámite algunas quejas, que por ejemplo, pues si una queja que está siendo tratada al mismo tiempo por los tribunales. Si está siendo tratada por los tribunales, ahí tienen prelación los tribunales de justicia y nosotros nos inhibimos en favor del juez que esté resolviendo ese tema. Si hay una mala fe manifiesta, es decir, algún vecino que da la impresión de que lo que quiere es fastidiar a otro vecino o tal, pero son casos raros. O por ejemplo, si es una queja anónima, las quejas tienen que venir firmadas. Otra cosa es que el ciudadano pida que sea tratada discretamente su queja. No quiere señalarse, digamos, y quiere que su nombre no aparezca. Bueno, pero él tiene que firmarla a la hora de mandárnosla a nosotros. Otra cosa es que nosotros no digamos quién es y lo tratemos con sigilo, ¿no? Con cautela, para que esta persona no sufra perjuicios o secuelas, consecuencias negativas por haberse quejado de algo. Que eso hay veces ese puede ser un freno aquí. Un freno, ¿no? Que la gente más se la inhiba. sierra. Sí, en sitios donde la gente se conoce, y hay sitios pues relativamente pequeños donde hay una cierta intimidad, proximidad entre los ciudadanos. Hay veces que la gente se corta porque dice, bueno, si me quejo del concejal de Cultura porque no ha hecho tal cosa que me había prometido, que estaba previsto, que la ley dice que lo tiene que hacer, el de servicios sociales, me quejo y a lo mejor el tío se enfada conmigo, ¿no? Eso puede ser un factor de inhibición. Entonces, yo le diría a los ciudadanos que, aparte de que lo primero es que protejan su derecho y defiendan su derecho, y que nosotros nos encargaríamos de que no hubiera ningún tipo de consecuencia negativa, pero además es que si él no lo pide, si el ciudadano pide que nosotros no digamos quién ha presentado esa queja, no lo hacemos. Simplemente, o sea, que si es un ciudadano dice, quiero presentar una queja porque tal servicio municipal no funciona, porque el agua no la están cobrando tanto y no deberían, o no sé cuánto, porque creemos que hay fraude en no sé qué cosa.
bueno, y no quiere que se sepa, con decírnoslo, nosotros su nombre lo guardamos. Bueno, pues aquí abrimos las otro puertas espacio, de nuevo, una otro espacio, facilitación, ¿no?, del trabajo para las personas. Bueno, pues ya hay otras facilidades, conocemos la oficina, las comunicaciones por internet, aunque aquí quizás sea también otra de las quejas, las telecomunicaciones. Que ¿no? hay problemas con Guadalinfo y con estos servicios municipales que puedan y que no tenemos las prestaciones, pues por ser un ámbito rural, sí, que pueda tener un ciudadano en una ciudad, ¿no? Uh-huh. Ni tenemos fibra óptica, ni tenemos buenas coberturas telefónicas. Han mejorado mucho de cuando yo venía aquí, sí, empecé a venir, pero sí es verdad, o sea que vivimos en una era de explosión comunicativa con todos estos temas de las tecnologías de la información, y que una cosa deseable es que, curiosamente, es una faceta curiosa del defensor también nueva, y es que el defensor del pueblo, su misión es supervisar a la administración, a todas las administraciones, a la estatal, autonómica y municipal. Los agentes privados quedaban fuera de nuestra competencia, porque claro, como nosotros somos de extracción parlamentaria, del ámbito de lo institucional político, las entidades privadas están en todo caso en el ámbito de lo judicial. Cuando hay algún pleito con una empresa se va uno a un juez. Pero como cada vez hay más empresas que comprometen derechos, que prestan servicios de interés general, que monopolizan, digamos, claro, los derechos, ¿no? Los derechos, pues por ejemplo los derechos a las comunicaciones. La luz, la Tenemos telefonía, montones de quejas con el tema de la luz y el agua. Fundamental, la pobreza energética. Antes de ayer celebramos una jornada en Málaga sobre el derecho humano al agua, que está siendo comprometido ahora mismo por los montones de gente que no ganan lo suficiente, que están en situación de pobreza desde la crisis y que no pueden pagar el recibo del agua y que le cortan el agua. Nosotros estamos interviniendo ahí a saco, aunque las empresas sean privadas, aunque las concesiones sean de empresas privadas, estamos metiéndonos porque hay compromiso de derecho humano fundamental. El derecho a la vivienda está siendo comprometido diariamente por los desahucios, que son ejercidos, son ejecutados por bancos, fundamentalmente por entidades bancarias. Estamos metiéndonos totalmente, radicalmente en el tema de la vivienda, aunque no tuviéramos competencia, pero estamos exigiéndole a los bancos, hemos firmado con algunos bancos, han ido poco a poco entrando en vereda y hemos conseguido que muchos bancos firmen con el defensor del pueblo convenios para que antes de cada desahucio se negocie una salida para esa familia, bien que se quede en esa casa, se renegocie la deuda, se negocie un alquiler social para que se quede en esa casa, que se le busque una alternativa, en todo caso que no salga esa familia de ahí hasta que esa familia no tenga otro sitio donde estar, ¿no? Eso lo estamos haciendo todos los días, aunque los bancos sean entidades privadas y en principio no reconocían nuestra autoridad. Pero ya digo que al final estamos consiguiendo mucho avance en ese terreno. Y en las telefonías tenemos, como te decía, muchas quejas. De Aracena hay unas cuantas quejas, curiosamente, del tema de telefonía móvil, y estamos mediando con las operadoras de telefonía móvil para intentar arreglar el problema con la gente. Bueno, yo imagino que será muy extendido, algo que os pasa, Luis, que cuando llegáis a un municipio, como os ha pasado hoy en Aracena, ¿no?, que despertáis el espíritu reivindicativo en las personas, claro, y que hasta ese punto es importante que os hagáis visibles, ¿no?, para que de repente la gente se dé cuenta de que tiene problemas y que los puede resolver y que les pueden ayudar, ¿no? Y eso es algo que desde muy temprano esta mañana en Aracena habéis empezado a recibir, no solo los técnicos en la oficina provisional que se ha instalado en el hogar del pensionista, que habrán recibido muchas quejas seguro, pero también, Luis, a medida que has ido paseando y visitando, reuniéndote con asociaciones, habrás ido empapándote. El propio alcalde nos ha presentado alguna queja. ¿El propio alcalde? Pues eso está muy bien. Hombre, que hemos estado hablando de los grandes problemas que tiene Aracena y él los detecta, ¿no? Claro, y él nos ha planteado algunos, en concreto hemos hablado del tema del hospital y hemos hablado del tema del depósito municipal, del depósito, el calabozo municipal, que está ahí en lo de la Guardia Civil. De policía local. Bueno, pues, o sea, todos nos contagiamos también, los propios dirigentes. Es normal, o sea, que la gente cuando conoce el recurso y está cerca de él, pues lo utiliza, o sea que
algún problema siempre hay por ahí, ¿no? O sea que la gente es normal que se decida. Digo, no tenemos la varita mágica, pero desde luego nos vamos a dejar la ceja en el empeño, ¿no? También Marea Verde en el Instituto San Blas, que habéis estado impartiendo una charla muy interesante sobre acoso escolar con vuestra responsable de menores. También ahí se ha aprovechado un poco pues para hacer también la reivindicación, un día además hoy que yo creo que no ha sido casualidad de paro del profesorado, que ha habido paro de para reivindicación también de los derechos de los profesores, ¿no? Está claro. Creo que también desde la plataforma serrana contra el TTIP se os ha trasladado también un escrito para que se declare Andalucía como un territorio libre de tratados. TTIP. Sí, de estos tratados tan peligrosos, ¿no? Que parece que todavía avanzan más en comprometer la capacidad que tienen los estados, que tienen las administraciones de velar por los derechos de los ciudadanos, y que cada vez más son las grandes multinacionales, las grandes corporaciones las que deciden por nosotros, ¿no? O sea que ese tema lo vamos a estudiar. Hombre, todos estos temas grandes internacionales escapan un poco a las funciones y competencias del defensor, pero no nos escondemos. Como no nos hemos escondido el tema de refugiados, por ejemplo, ¿no? Es un tema que ahora mismo pues ha sensibilizado muchísimo al defensor del pueblo de andaluz, y hemos tenido una reunión en Barcelona muy reciente sobre la cuestión de los refugiados con los otros defensores autonómicos y los defensores del pueblo europeos, para plantearle la exigencia a los gobiernos de que tienen que dar una solución. El pacto de la vergüenza de coger a los refugiados y mandarlos a Turquía porque allí hay menos derechos humanos y que allá los turcos se la apañen y así no vemos el problema. Bueno, esto nos parece absolutamente lamentable, y estamos exigiendo al gobierno español que de una vez se abra la puerta a los refugiados que se comprometió, al menos a los que se comprometió el gobierno, a esos 18.000 que se comprometió, y que hay capacidad de sobra en España. Nos hemos reunido con toda la gente que está involucrada en esto, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones que están relacionadas con el tema de refugiados, que están simplemente esperando a que vengan el cupo de refugiados para darles cobijo. No hay ningún problema. Se encajaría perfectamente en la capacidad que tiene de recepción ahora mismo las comunidades autónomas y el país en general, que no sabemos cuál es el problema para que sigan teniéndolo en Grecia, sin que permitirles que vengan para acá. Bueno, pues esperemos que esto también encuentre una solución, porque la verdad es que la situación viola los derechos, pero a un nivel tremendo, ¿no? Impensable. Bueno, yo creo que os vais a ir de la sierra, de Cortegana y de Aracena, con la mochila cargada de deberes, y yo os voy a apuntar algunos más, porque a mí también me han llegado, ¿no? Un poco encantado, diciendo, ya que vas a entrevistar al defensor del pueblo, pues algunas cosas más que ocurren por aquí por la sierra. Hemos hablado del problema, tenemos por aquí al jefe de prensa que vaya tomando nota. El problema de las telecomunicaciones, de las carreteras, los servicios públicos como el hospital, tema de educación también. Al hospital hay que desatascarlos ya. Si hay que conseguir que en el presupuesto de 2017, porque de 2016 ya alucinantemente no está consignada ninguna partida, cuando ya no hay ningún inconveniente, ningún obstáculo para empezar a hablar de terminar el hospital, pero por lo menos para el año que viene hay que conseguir, como sea, que este hospital se acabe, ¿no? Bueno, pues estos temas, si alguien no ha presentado, o si las asociaciones, las organizaciones o los vecinos en particular no han presentado estas quejas, que vayan tomando nota y las trasladen, que la oficina está... Es muy alucinante que del hospital de Aracena no tengamos ninguna queja. O sea, que no haya nadie... No hay constancia por escrito de esa queja. O sea, lo que hay abierto del hospital de Aracena es porque lo hemos abierto nosotros de oficio, que es una manera que tenemos de actuar. O sea, el defensor del pueblo puede actuar porque le lleguen quejas de la gente, o porque le llegue o porque por los medios de comunicación o cualquier persona por cualquier vía nos enteremos que algo está fallando, y entonces lo abrimos nosotros de oficio. El tema de los hospitales sin acabar lo hemos abierto de oficio, porque curiosamente a Aracena no nos ha llegado ninguna queja de que estuviera ese hospital así, muerto de risa desde hace 8 años, ¿no? Pues eso la vivienda. Sabemos que hay un problema de vivienda, hemos estado hablando con el alcalde. Nos preocupa, ese es uno de los temas capitales ahora mismo para el defensor del pueblo andaluz. Desde que empezó la crisis, esto ha sido una catástrofe humanitaria,
en Andalucía, no en Namibia ni en Andalucía hemos sufrido un desastre sin precedentes. Miles y miles de personas expulsadas de su domicilio. Probablemente en esta comarca menos, en Aracena y todo esto ha sido también un problema. Curiosamente esto ha sido menos acuciante en el ámbito rural que en los grandes núcleos urbanos. Pero ha sido una catástrofe. O sea, yo que lo he vivido en directo y es uno de los temas que llevo y uno de los temas que llevo con más pasión. Era un destroce, era una depresión diaria el ver una familia todos los días, una y otra que era expulsada de su casa. Digo, al mismo tiempo la administración incapaz, cada vez más asfixiada económicamente, incapaz de dar solución de construir viviendas y tal. La gente no le quedaba más remedio que ocupar las viviendas que estaban en manos de los bancos. Al mismo tiempo que la gente era expulsada de su casa, los bancos acumulaban centenares de miles de viviendas vacías, que las han dejado vacías, incomprensiblemente. Bueno, pues de todo esto hablábamos el alcalde, que en la medida por lo posible aquí en Aracena, aunque haya menor problema, pero hay que intentar explotar al máximo. Hay una lista de espera de 300 familias o por ahí, unas más urgentes y otras menos, pero que dado que la administración no construye viviendas porque no hay recursos, vivienda nueva, la rotación de las viviendas públicas que existen en este momento, el parque público, es muy baja, o sea, la gente se queda en esa casa, no se queda vacía porque se va a otro sitio, sino que esas viviendas están ocupadas, que hay que inventarse fórmulas. Y las fórmulas que únicamente se nos vienen a la cabeza, y el defensor está en esa línea, es poner en valor la vivienda del parque privado, en manos de los bancos fundamentalmente, intentar negociar con los bancos y si no, intentar apretarle las tuercas lo más posible para que esas viviendas pasen a disposición de la gente que lo necesite. Hay que conseguir que ese parque de vivienda privado en manos de los bancos, que no se usa, que está vacío, no puede haber vivienda vacía, casas sin gente y gente sin casa. O sea, claro, esos dos valores hay que ponerlos en comunicación, ¿no? Las casas vacías y la gente que no tiene casa. Y el ayuntamiento y la administración autonómica y tal tienen que hacerlo. El defensor del pueblo tiene que pincharlos para que lo hagan. Bueno, pues hay que pinchar para que en Aracena se consiga eso también, que también hay casas vacías. Y bueno, quizás no tanta gente sin vivienda, pero puede darse también ese caso. Sí, pero fíjate el listado de gente, me ha llamado la atención, 300 personas en el registro municipal de la vivienda, ¿sí? 300 familias, claro. 300 familias, es un dato importante. Medio ambiente también, otro tema importante en la sierra. Ayer mismo había una charla, bueno, no estamos hablando de la sierra, pero muy cerca y con contaminación a ríos también, que nos pueden venir de muy cerca, el tema del vertedero de Nerva. Ayer hubo una charla importante en Aracena sobre ese tema. Nosotros. Los concejales de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Nerva estuvieron contándonos los problemas que tienen, que bueno, aquello se han sobrepasado todos los límites con los que se concibió el vertedero y han presentado una queja y el defensor se va a poner en marcha inmediatamente para conocer qué es lo que está haciendo la administración, cuáles son los planes de la administración para parar lo que desde luego aquello no tiene ningún tipo de sentido, que es la sobrecarga de ese vertedero que está provocando problemas medioambientales y los puede provocar muy graves, ¿no? Incluso problemas de depuración de aguas, que todavía hay núcleos de población en la sierra que no depuran las aguas. Exacto, eso sí tenemos nosotros quejas de oficio al respecto, porque se están incumpliendo las directivas europeas que exigían que toda el agua tenía que estar depurada a partir de una fecha que es ya. ¿Qué ha pasado? O sea, que ha pasado. Pues ahí tiene que estar fuerte el defensor del pueblo también, y en otros muchos temas, la exclusión financiera. Ayer o hace unos días nos llegaba también la noticia del cierre de alguna caja rural en concreto, creo, en Campofrío o en Berrocal. Pueblos que se quedan sin presencia, sin oficinas de banco, ¿no? Que tienen el cajero automático, pero no hay personas que puedan atender a... Sí. Bueno, muchos temas, ¿eh? Yo creo que si nos ponemos a tirar, seguro que hay cosas que se pueden mejorar y no hacemos más que ejercer pues nuestro derecho ciudadano, ¿no? Sí, y demandar nuestros derechos, ¿no? Que la gente tiene que acostumbrarse a que esto no es para
nada más que los que se manifiestan y tal, sino que todos los ciudadanos tienen el derecho tranquilo a reivindicar las cosas que necesitan, ¿no? Y que además la ley los protege, ¿no? Bueno, pues yo creo que desde esta semana, con la visita del Defensor del Pueblo Andaluz en Aracena, en la Sierra, la presencia de sus técnicos que han atendido pues a todas las personas que han querido acercarse a las oficinas del hogar del pensionista, yo creo que puede que haya un cambio, que se despierte un poco ese espíritu de reivindicación, ¿no? y de derecho en los ciudadanos de Aracena y de la Sierra, y que a partir de ahora pues os tengamos más presentes, ¿no? Eso esperamos, y desde luego estamos ahí para ello, es decir, que estamos con las puertas abiertas de la oficina para intentar trabajar por resolver los problemas de los ciudadanos de Aracena. Bueno, y si esta fórmula funciona, quizás volváis pronto también por claro, aquí, ¿no? Claro. Bueno, tú sabes que yo vengo a menudo, o sea que ya, yo creo que todo el mundo, personalmente seguro que vengo. A partir de ahora, Luis, seguro que ya toda la gente que te esté viendo en la entrevista te va a reconocer, y seguro que más de uno se acercará en Aracena a decir, que si me ven el rincón de Juan o algo, seguro. Bueno, pues Luis Pizarro, muchísimas gracias por esta entrevista hoy en Telearacena, y bueno, enhorabuena también a la oficina, ¿no?, por esta iniciativa que se ha acercado a los serranos un poquito y nos ha prestado este tiempo y estos días, ¿no? Encantado de hacerlo y encantado de estar aquí contigo. Bueno, pues aquí tienes la casa, el Defensor del Pueblo Andaluz, también en Telearacena, para una próxima visita y para informar a nuestros ciudadanos de todo lo que pueden hacer a través vuestra. Muchísimas gracias, y a pasar buen fin de semana en Aracena, que lo disfrutes. Lo pienso hacer. Bueno, buenas noches a todos los que nos han acompañado en esta entrevista, y hasta el próximo viernes en una nueva entrevista de la semana.